partió el año escolar. Así es. ¿Te has fijado cómo? Claro, como dicen, se nos viene marzo o se vino marzo, que es como una... Me dolió un poquito el estómago cuando lo dijiste. ¿Sí? ¿Pero te acordaste como cuando ibas al colegio? Por eso me dolió el estómago. Qué terrible. Bueno, para muchos niños. A propósito de eso, queríamos tocar el tema hoy del bullying en el colegio, ¿no? ¿Cuántos niños, niñas, niñes, jóvenes están viviendo ese dolor de estómago o angustia de pecho, el nudo en la garganta, el terror de tener que ir al colegio? ¿Y cuántos papás, mamás están seguramente también sufriendo y buscando maneras de convencer a los hijos de que vayan, o de que no va a pasar nada, de cómo tranquilizarlos para abordar esta situación? ¿Qué es el bullying? Además, el bullying es una palabra en inglés. Vamos a conversar un poquito qué es el bullying. Vamos a conversar también un poquito de por qué se da y algunos de los efectos, pero también algunas de las cosas que se pueden hacer o que podríamos hacer en comunidad también. Exacto. Para responder. Exacto, es un tema que necesariamente me parece a mí que hay que abordarlo de una manera colectiva. ¿Vamos a la cortina? Vamos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Empezamos entonces. Esta es la parte que más me gusta del podcast, cuando prendemos la luz del cartelito que, como es podcast, nadie ve. Bueno, excepto la gente que está viendo en YouTube. Que muchas gracias por estar sintonizando el podcast de Pranas. Carolina Letelier. Ítalo Latorre. Terapeutas narrativos, psicólogos. Hacemos clases, hacemos terapia en contextos de psicoterapia, clínica. Trabajos con equipo. Sí, pueden meterse en pranaschile.org. Ahí van a encontrar muchas cositas interesantes de terapia narrativa y trabajos que nos han tomado muchos años ir concretando y que están ahí. Hay libros gratis y varias cosas que pueden ver, de hecho, y descargar. Quería partir leyendo algo, Caro, del libro Dignidad por Partes, que lo tenía abandonado en esta segunda temporada, pero lo vamos a retomar. Voy a terminar leyéndolo entero, probablemente. Dale. Abusar es lo más fácil, no tiene ningún mérito, pero extrañamente, o quizá no tanto, asigna a quienes lo ejercen o ejercemos una categoría de pertenencia a un grupo privilegiado. El capítulo es más largo que eso. Buena cita. Parece súper pertinente para el tema que, ¿Por qué? que queremos ver. Porque el bullying, a pesar de que se supone que ocurre en un grupo de pares, ¿cierto? Bueno, eso significa bullying, ¿no? Esto de molestarse. Acoso de pares. Claro. En castellano sería acoso de pares. Entonces uno dice, es una situación como de simetría, de igualdad, en que se molestan o se acosan unos a otros, y la respuesta podría darse, o la solución, como entre ellos mismos, ¿no? Pero finalmente el bullying ocurre también como un ejercicio de poder de ciertas personas que por algún lugar, por alguna posición, en alguna dimensión de sus vidas, están en una posición de poder respecto de otros. O se juntan varios y numéricamente están en una posición de poder, ¿cierto? Entonces están en esa condición de ejercer ese poder de una manera que descalifica, humilla, devalúa, ridiculiza a otro participante de ese curso, ¿no? Estamos hablando de colegio, Sí, el bullying escolar. Escolar, sí. No, el bullying es acoso de pares y eso se puede dar en distintos contextos, no solamente por supuesto, en lo escolar. Se puede dar en el grupo de amigos o amigas, es de pares. Sí.
Voy a decir algo que puede sonar un poco confuso si es que no hablamos un poco más de esto. Probablemente va a faltar ¿Una explicación? más explicación, sí, más detalle, más distinciones en esto, pero la distinción entre, o sea, ¿por qué es abuso? ¿Por qué se constituye como abuso? Y quiero resumirlo nada más en este capítulo como el abuso es una parte ejerciendo, avasallando a otra parte, ¿sí? No necesariamente de forma violenta, o sea, no tiene que ser con golpes, ni con gritos, ni con insultos. Puede ser en base a burlas sutiles, a ley del hielo, silencio, dejar afuera a alguien de un equipo de fútbol o del juego del recreo, O de los trabajos escolares, por ejemplo. Eso o sí. de invitarlos a las fiestas que se hacen. Y es cuando esa parte, una parte con más poder, por algún motivo, por numérico, por situación social, por estatus, por categoría, por lo que representa, Por porque es bueno para la belleza pelota, por hegemónica, claro. hegemónica. Todo eso saca provecho de la otra parte. Al hacer este ejercicio desde este lugar de poder, saca beneficios propios. ¿Qué beneficios pueden ser? Por ejemplo, la pertenencia. Por ejemplo, el liderazgo, el tener una voz más autorizada para, o garantizar en no caer al otro lado, como garantizar no ser a quien es bullying. molestado. Exacto. O tener un poder sobre otros, o representar un tipo de autoridad. Claro. Claro. O un reconocimiento de otros como poderoso. Y como estamos hablando de esto en los colegios y obviamente, aunque sea incluso en secundaria, que son adolescentes o 17 hasta 18 años, bueno, yo tenía un compañero de 19, creo. No Sí, aunque sea eso, son lo que la cultura escolar hace, o sea, lo que los jóvenes, las niñas hacen en el colegio, cómo se relacionan entre ellos y ellas, tiene que ver por lo menos con tres cosas. Una, con el contexto amplio, como cultural amplio, en el que vivimos, ¿no? Que hay competencia, bueno, es cosa de ver las redes sociales y mirar cómo Twitter o X, ¿no? Como esta cultura de insultar, descalificar, y ya no de dialogar ni de conversar. ¿Te refieres como a los discursos hegemónicos Claro. que se ven ahí? Sí, de ponerse por sobre otra persona, de avasallar, de ponerse por encima, ¿sí? Como que eso te da valor, ¿no? Como si yo estoy por sobre, eso me da valor a mí. Esa es una cosa. Como la segunda sería, estoy aquí haciendo un análisis sociológico bien precario, pero muy general, digamos. Sí. La segunda sería cómo esa estructura social permea a la institución escolar. La institución, el establecimiento mismo donde los niños y niñas van a estudiar. Ahí no solamente está esta cultura del maltrato, sino que también, o como parte de la cultura del maltrato más bien, mucho de la religión a veces, las ideas de género, de racialización, etcétera, de clases, temas de clase. A mí me hicieron mucho bullying clasista en el colegio, era completamente bullying clasista. Y después, como en un tercer nivel, si lo ponemos más local, más concreto, cómo los niños y las niñas reproducen muchas de las conversaciones que escuchan en sus casas. O sea, yo voy y molesto a Juan Pablo homofóbicamente, porque es más suave para gesto, entonces yo asumo que como homofóbicamente que lo puedo descalificar y así yo quedo como alguien más poderoso frente a mis compañeros. Es muy probable que la gente en la casa de ese niño esté hablando de Juan Pablo o de los papás de Juan Pablo o de otras personas en esos términos homofóbicos, por ejemplo. Claro. Entonces, el bullying que hace el niño a Juan Pablo, Pedro a Juan, no es un problema
netamente de Pedro. Pedro tiene una responsabilidad de esto, sin duda. Sin embargo, la responsabilidad es una responsabilidad colectiva. El problema es un problema más amplio que solamente la acción de Pedro. O sea, en el fondo, no sé si está bien esto como especie de resumen, en la escuela, en los colegios, sea a nivel básico o superior o media, lo que ocurre es que se reproducen discursos sociales o prácticas sociales que están ocurriendo afuera, ¿no? Se reproducen los discursos de odio, por ejemplo. Entonces van a estar los mismos discursos de odio homofóbicos, transfóbicos. Racista, Exacto. anti-inmigración, xenófobo, aporofóbico, Claro. etc. Discursos de odio. Y en ese sentido, por eso, digamos, es que el abordaje del problema debiera ser también un abordaje colectivo, no solo con los niños que están directamente involucrados, sino que con todo el grupo, con toda la escuela, idealmente, y incluyendo también a las familias, que a mí me parece súper preocupante las formas más habituales en que yo he visto y que incluso han salido en la prensa, a veces cuando ha habido casos de bullying como muy connotados. Me acuerdo uno que se hizo en un colegio privilegiado, digamos, del barrio alto, que hubo bullying usando inteligencia artificial. Muchas veces la forma de abordar desde la institucionalidad es una visión punitiva, ¿no? Esta como de la manzana podrida, entonces que hay que sacar... El castigo. Exacto, el castigo que hay que sacar a las niñas que ejecutaron el bullying. Que lo ejercieron, claro. Que lo ejercieron, exacto. Ejecutar es una buena palabra. Entonces, sí, se hace eso, se los expulsa, por ejemplo, y ahí quedó, ¿no? En vez de que esto fuera un motivo central, una invitación. Una posibilidad. Exacto, a conversar sobre lo que todo esto significa. ¿Qué es lo que lo hace posible? ¿Qué es lo que se pretende lograr? Hablar de los efectos concretos y reales que tiene, poder reflexionar en conjunto sobre esto, tomar conciencia, poder expresarse quienes han realizado acciones de bullying y quienes los han recibido, y por qué mucha gente incluso que tiene nociones y tiene incluso esta incomodidad de participar de esto, a veces se involucra también, porque no tiene lugares como de donde agarrarse para no hacerlo, ¿no? Entonces, eso. Sí, lo punitivo que tú decías también no es casual. O sea, tiene que ver con esto que yo decía, que vivimos en una sociedad punitivista que lo que hace es reproducir la misma lógica del bullying. Porque entonces viene, si el bullying es una parte versus otra, que abusa de esta parte o la violenta o saca provecho para demostrar su superioridad, lo punitivo, el castigo, solo puede ser hecho por un poder superior. Un poder superior, por un representante superior, institucional y eso, que define por sobre este grupo que si tú tienes poder y quieres abusar de esto, entonces nosotros que tenemos más poder te podemos castigar y expulsar, sacar. Entonces, no solo no se resuelve o no se abren estas oportunidades, sino que al mismo tiempo se reproduce, se sostiene, se refuerza la idea del bullying, lo que sostiene el bullying. Como una cultura castigadora, maltratadora, abusadora. Como que si yo estoy en una posición de ventaja, mi rol es ocuparlo para controlarte, para definir tu vida, para
yo moldear la dirección de las cosas como van a ocurrir. Entonces, bueno, en terapia narrativa o en nuestra terapia narrativa hablamos mucho de rendición de cuentas, de una cultura de rendición de cuentas que es completamente distinto, que es un poco lo que tú estabas hablando, ¿no? Como esta oportunidad para hablar de por qué, cómo estamos entendiendo la vida, cómo estamos entendiendo las relaciones, cómo estamos entendiendo el honor, la dignidad, el ser respetado. Por ejemplo, como desempacar las nociones hegemónicas o dominantes de esto, que tiene que ver con ser respetado es que me tengan miedo, ¿sí? Versus ser respetado es un derecho fundamental y básico que todos debiéramos tener por el solo hecho de existir. Entonces, eso se pierde también con lo punitivo. Y bueno. Sí. Y lo importante que es la participación de las familias, porque también muchas veces las familias se involucran, que yo entiendo que esto es un proceso complejo, ¿no? Con la intención de proteger o de resguardar a quien ha sido la víctima. Como que lo que más se busca es justamente el castigo, ¿no? Para asegurar que la persona no vuelva a sufrir una situación así. Pero el tema es que somos parte de una cultura. Entonces, sacando a uno, siempre va a haber otro que pueda participar y ejercer el mismo tipo de prácticas y de abuso. Entonces, si no hacemos una reflexión colectiva y no nos enfocamos solo como en resolver esta partecita del problema, esto va a seguir emergiendo a cada rato por otro lado, ¿no? Son como soluciones muy parches, muy parciales. Entonces necesitamos hacer y construir una cultura del respeto. Entonces, en los colegios, las escuelas, debiera esto ser un tema transversal desde los más chiquititos, ¿no? Y permanente. De manera que estemos todo el tiempo y a propósito de muchas situaciones que ocurren en los colegios, porque los colegios están llenos de eventos que dan pie para conversar estos temas, de cómo nos cuidamos, de cómo nos respetamos, de dónde vienen estos discursos de odio, de qué significa cuando tú te ríes de alguien que se cayó o que no hizo algo tan bonito o que no responde a los cánones de belleza que se supone que... Sí. Entonces, o sea, todo el rato realmente es como, yo siempre he pensado como una institución privilegiada si es que queremos hacer un cambio cultural respecto de cualquier tema, porque tenemos un público cautivo ahí permanente, 12 años encerrados, es terrible decirlo así, pero es un lugar donde si queremos intencionar una reflexión, poner temas, hacer un abordaje que esté pensando en el tema de derechos, en el tema de justicia, en el tema de la dignidad, de cómo la construimos, podrían pasar muchas cosas. Bueno, por eso la importancia de la ESI. Ya, ¿no? Rita Segato. Era otro tema. Rita, bueno, no está en otro tema, es que está todo esto conectado, pero Rita Segato, de hecho, por lo mismo habla de las pedagogías de la crueldad y de las contrapedagogías de la crueldad, y yo en el libro, que está a la venta, pueden adquirirlo, muy barato, yo hablo de la pedagogía de la ternura, entre otras cosas, que es como la pedagogía del cuidado. No es la ternura como mirarte como para abajo, como pobrecita, chiquitita, como menor, sino que la ternura como ese sentimiento que emerge cuando uno discierne o se da cuenta o distingue que el cuidado va a ser algo que va a enriquecer la relación. Cuando tengo esta aproximación de cuidado mutuo y recíproco, ese tipo de ternura, la ternura de entender que la otra parte siempre necesita ser cuidada por mí y que yo necesito ser cuidado por esa otra parte. Y se habla mucho de la ternura como la emoción, pero
yo estaba pensando también en como todas estas complejidades que tú estabas hablando también de la persona que le hacen bullying, pero que también hace bullying. Entonces trata de hacer bullying para que no le hagan bullying y se siente culpable por el bullying que hace porque también está recibiendo bullying. El hermano o la hermana del medio, ¿no? Como estar en el medio de algo, tratando de sobrevivir a la explosión de la ola que te llegó en la cabeza, tirando manotazos, no importándote a quién le pegas, porque te tienes que salvar. Entonces, y ahí se empieza a complejizar más la cosa. O sea, no es buenos y malos, blanco y negro, no es los que hacen bullying y los que no. Todos estamos en algún punto de esto, ¿no? Si esto es un continuo. Hay una interconexión de varias cosas. ¿Te está gustando el podcast? Nos alegramos. Recuerda que esto es gracias y financiado por los cursos que hacemos en Pranas. El Diplomado Internacional, que empieza siempre en abril y que todavía hay cupos por si lo ves durante el 2025. Y de los otros cursos, métete a pranaschile.org y encuentra una gran variedad de ofertas de cursos de terapia narrativa, que son los que financian este podcast, Pranas TV, las clases de Pranas, etc. Además, te invitamos a revisar las membresías. Tenemos 4 tipos de membresía en el sitio web, con acceso a encuentros con nosotros, con nosotras, con Caro, conmigo, a clases exclusivas, a foros exclusivos. Métete ahí a pranaschile.org, explora y ve todas las alternativas que tienes, y con eso vas a estar ayudando a que podamos seguir haciendo este podcast y todos los otros recursos que hacemos gratis para el canal para ustedes. Y se me olvidaba decirte y contarte que si haces el Diplomado Internacional, tienes acceso automáticamente a un año de membresía avanzada. Y si haces el diplomado en línea, tienes automáticamente acceso a la membresía a nivel intermedio. Así que revisa el sitio y nos vemos por ahí. Te quería invitar a que fuéramos a lo que también tenemos mucho interés de conversar en el ratito quizás que nos queda, del dolor de estómago que tú dijiste antes, Wata. En chileno, estómago, un poquito más universal, que de hecho la psicología y en los mismos colegios, los psicólogos y psicólogas de los colegios y la gente encargada de orientación, estoy hablando en general, está lleno de personas que hacen un trabajo precioso, ético y así, pero se ubica el problema en la persona que tiene el dolor de estómago. Nuevamente, el problema es la persona. Y entendemos desde la terapia narrativa que la persona nunca es el problema. Y entendemos que ese dolor de estómago es algo súper, súper importante que ocurra. De hecho, es una expresión de la dignidad de la persona. Y de una sabiduría. Exactamente, de una sabiduría. De ese cuerpo. Que está distinguiendo que hay algo que está pasando mal, y entonces me da diarrea cada vez que tengo que ir al colegio, a este lugar, porque esta expresión, si yo no tuviese dolor de estómago, porque voy a ese lugar, sabiendo que he tenido experiencias en ese mismo lugar o en otros lugares de violencia, de abuso, de humillación, de descalificación, de burla humillante, de comparación descalificadora, etc. Si yo no sintiera, si mi cuerpo no expresara a través de su dolor de estómago o de su garganta apretada o de su tensión muscular o dolor de cuello o lo que sea, si no lo expresara, quizás hablaría de que la persona no ha tenido la oportunidad siquiera de saber que tiene derecho a ser bien tratado y de que estos tratos no son. Está bien. Exacto. Entonces, eso nos parece muy, muy relevante, como tomar en serio y no patologizar, no es que el niño es tímido, no es que es Piscis con ascendente en Virgo, que creo que ese soy yo, y no estoy descalificando esas nociones o esas ideas, pero estoy diciendo, cuando explicamos las cosas desde ese lugar internalizador, borramos el hecho de que esa expresión es una expresión de sabiduría que está denunciando un abuso de poder, algo que no es, está denunciando la transgresión de la dignidad. Que es una expresión relacional, de algo relacional.
y que está situada y que está hablando de una sabiduría y de un discernimiento. Sí. Y cómo poder involucrarse entonces, ¿cierto? Como en prácticas que sean diferentes. Cómo desarrollar desde el mundo adulto, pienso yo, no como llegar con un programa, ¿no? Como diseñado de qué vamos a hacer, sino cómo generar los espacios en donde los mismos niños y niñas o jóvenes puedan ellos como diseñar planes de acción para ese cuidado mutuo. Porque todos tenemos sabiduría y yo diría que todos a esta altura hemos tenido experiencia de estar en uno u otro lado, en mayor o menor intensidad. Entonces tenemos mucho que poder compartir. Todos hemos vivido los efectos de lo que esto significa, que además sabemos que estamos hablando de una cosa que puede llegar a ser de vida o muerte. O sea, hay personas jóvenes, personas, niñas incluso, que han llegado a suicidarse por el nivel de maltrato que han vivido. Que eso son homicidios. Exacto. Entonces, cómo los adultos generan esas posibilidades y no solo como que castigan o silencian o definen hay que hacer esto o imponen políticas o prácticas, sino que esto tiene que surgir de una, bueno, insisto yo, perdón, un poco disco rayado, ¿no? Pero de una reflexión conjunta donde todas las personas involucradas pongan su saber y sus habilidades sobre la mesa para que esto parta desde su propia experiencia, desde los lugares en donde son tocados por este tema. Entonces, que el involucramiento sea a partir de un compromiso, de un entendimiento, de una resonancia de lo que esto se trata, ¿no? No como una tarea más escolar. Sí, claro, y papás, mamás que escuchen, como invitaciones también, las personas desde muy temprana edad están teniendo acceso a cosas que en mi temprana edad yo no tenía acceso, a ¿Las Reels, redes? claro, a YouTube, Reels, un montón de cosas que diseminan odio y que es muy horrible. Entonces, más que no lo vean, porque es bien difícil como garantizar que no van a estar en exposición de esos discursos y de esas formas de entender la vida, es habilitar muchos lugares para conversar críticamente de esto. ¿Sí? Pero para esto es necesario hacer un trabajo personal también. O sea, es necesario cuestionarse uno las cosas que ha tenido naturalizadas desde siempre, la broma homofóbica. O sea, y acá no tiene que ver con ser buenista ni con que no, como todo este tema que está como de la cancelación o que ya no se puede hacer chistes de nada. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia política de que lo que yo digo no da lo mismo. Y tampoco da lo mismo el contexto desde el cual lo estoy diciendo. No da lo mismo si es que mi hijo o mi hija me escuchan a mí hablar o viendo un partido y diciendo, este maricón de mierda, niñita, se tiró al suelo en niñita, esta cosa sexista, o llevarlo a un, no sé, donde juegan a las pelotas y entre ellos mismos los papás están jugando y lanzándose insultos homofóbicos o lo que sea, o clasistas o racistas. Y entonces es como tener conciencia de que todo eso va modelando para las infancias una comprensión de cómo es el mundo. Totalmente. Y la absorben como esponja, la imitan muy bien porque las infancias están en ese momento de poder absorber e imitar. Y la reproducen. Y la reproducen con sus padres y así. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo podemos hacer un micromundo como quisiéramos que el mundo fuera en nuestras relaciones íntimas también?
Y esto no tiene que ver con ser perfecto, no tiene que ver con no cagarla, no tiene que ver con no cometer errores, tiene que ver con rendir cuentas, lo que hablábamos antes, tiene que ver con ser críticos, tiene que ver con si yo le digo una broma a mi hermano menor y mi hermano menor se siente mal, no decir, que es tonto, débil, fracasado, niñita, maricón, ¿sí? Sino que tomar en serio esto y decir, le molestó porque yo le hice daño. Entonces, ¿cómo poder construir estos otros tipos de respuestas que tomen en serio esa denuncia, esa protesta del hermano menor, por ejemplo, y que el hermano menor vea que el hermano grande dice, lo trata con cuidado? ¿Qué va a hacer ese niño cuando sin querer quizás moleste a otro por una broma que le tira y que el otro niño se molesta con él? Pero que hayan espacios para hacernos cargo. Exacto. Y responder, ¿no? Sí. Con cuidado. Pero eso en base a la ética del cuidado. Que además no vivimos en la cultura de la rendición de cuentas, o sea, vivimos en una cultura patriarcal de la violencia. Entonces, realmente estos son espacios que están por inventarse, porque no es lo más habitual como forma de enfrentar estas situaciones. Pero existen, y es un tremendo desafío, sí, existe. Hay existen también... en el abrazo de la abuela, en el profesor o la profesora que te acoge, existen en los compañeros que sí te tratan bien y que pese a que están todos molestándote no te molestan y después te invitan a la casa o te llaman. Hay algo, o sea, y hay alguna resistencia ocurriendo de la cultura de la violencia siempre. O sea, siempre van a haber formas de resistencia y de respuesta a eso, pero yo estoy pensando en como en los espacios institucionales. Sí, totalmente. Como entiendo yo. De cómo generar eso para que el abordaje pueda ser de una manera más sistemática y constante y bueno, y esto como que se construyan realmente espacios, lugares, instituciones no, que nunca van a estar al margen de, porque estamos inmersos en esta cultura, pero donde cada vez vayan siendo menos y donde tengamos cada vez también más saberes para responder y eso, de manera potente. Y eso, claro, eso, por ejemplo, un homenaje y quizás este capítulo dedicado a profesoras, profesores, apoderados, gente adulta, etcétera, que intenta rendir cuentas. Yo he trabajado en supervisión con varios psicólogos y psicólogas que trabajan en colegios y que tratan de hacer bien las cosas. Y también con gente que es profesora, profesor y así. Y cuando las personas tratan de hacer bien las cosas, también, como bien tú dices, la cultura de institucionales abusivas, se descalifican estas acciones, ¿no? Como es que tú estás exagerando, es que tú eres hipersensible, es que es feminista, o no sabes hacer terapia porque ese niño tiene un problema, es muy débil. Claro, lo dicen en términos más profesionales o psicológicos. Entonces, perdona, ¿sí? Esta idea como de mantener el control, como que el ejercicio del poder y la autoridad siempre tiene que verse como algo fuerte, ¿no? Paternalista. Como que si uno hace... No, diría más como autoritario, esa es la palabra. Sí, a ese padre me refería, como al símbolo de padre, no a los papás cariñosos que también existen. Entonces, cualquier cosa que sean instancias más de conversar, de reflexión, como de compartir y qué sé yo, se ven como que fueran cuestiones insuficientes, blandas, no son ejemplarizadoras, ¿no? Totalmente. Y entonces, sumado a esto que estás diciendo tú, es como un llamado, una invitación, un homenaje y también una alerta a que estas acciones es muy posible que vayan a ser descalificadas. Y eso probablemente, para quienes nos están escuchando y tratando de hacer bien las cosas, de responder y dar cara a la cultura del abuso en posiciones de, bueno, también entre los niños y niñas, también entre profesores y profesoras y así, que si es que les están atacando así, es porque están haciendo bien el trabajo. Sigan,
sigan, porque esto no es debilidad, no es hipersensibilidad, no es feminismo, descalificando el feminismo como una descalificación, no sé si se entiende lo que estoy tratando de expresar, no es que es muy mamá y es muy maternal con los niños y tiene que ser más dura. Corazón de abuelita. Exacto. Bienvenidos los corazones de abuelita, bienvenidas esas formas si son maternales, entonces, que sean maternales. Bienvenida a la debilidad si es que la debilidad va en contra del abuso. Bienvenida a la hipersensibilidad cuando lo que estoy mis sentidos están percibiendo abuso. Bienvenido a todo eso. Eso no sería algo malo. Entonces, sigamos. Aquí pueden encontrar un espacio también para armar una comunidad. Está lleno de personas que están haciendo esto también. Sí. Y cada día es más necesario, porque es. sabemos que los discursos de odio están a la orden del día y tienen respaldo en los medios de comunicación. Así es que creo que hay que estar más alerta y más activos. No podemos ser pasivos. Y nunca lo somos. Y estamos llegando al final. Sí. Y yo quería mostrar este conejito, que no sé dónde lo venden, pero me lo regalaron, que es como un conejito anti-bullying. Además, es desproporcionado, tiene las orejitas de distintos tamaños. Y es muy suave, o sea, no es como la perfección simétrica y todo eso, es muy suavecito y no tiene ninguna costura que moleste. Y que da seguridad. Esto es como un símbolo de un espacio seguro, de un espacio tierno, seguro, de cuidado. Lo quería mostrar porque me parece bonito. ¿Cómo ser conejitos? ¿Cómo poder ser Conejites. más conejitos? Y esto no tiene que ver con... Para otros. Claro, y que no se malentienda esto Sí. con que la vida tiene que ser suave y que No, a todos nos van a doler cosas, lo vamos a pasar mal, vamos a vivir cuestiones difíciles, vamos a discutir, vamos a pelear, pero el abuso es otra cosa. Exacto. El abuso de poder el abuso es otra cosa. Y el abuso y la impunidad, ¿no? Porque claro. Esto tiene que ver con que todos podemos efectivamente ejercer algún tipo de abuso. El tema es qué hacemos con eso. Y un llamado a todos los profesionales de la psicología y la psiquiatría que sepan que patologizar el dolor de estómago, patologizar el miedo, patologizar la vergüenza, patologizar siempre acciones como el esconderse o huir o moverse o aislarse en la biblioteca, etc. Eso es ser cómplice con la cultura del abuso. Sépanlo. Por acá andamos, si quieren conversar igual. Sería lindo como, ¿por qué? ¿Por qué eso es ser cómplice? Bueno, algo hablamos hoy, pero hay que tener cuidado con lo que uno hace desde plataformas de poder como la psicología, la psiquiatría, el trabajo social clínico y todos los que ejercen este trabajo. Comenten. Sí. Comenten. Y bueno, y que marzo no se venga tan... O que lo que sigue del año no sea... Sí. Comenten cómo están resistiendo, cuáles eran sus lugares de seguridad, cuáles eran sus conejitos cuando se sentían amenaza o sabían que había amenaza, sí. Y cuáles eran sus refugios. Y acciones salvadoras. Y suscríbanse y denle like y compartan y corran la voz. Y gracias, Caro. Gracias, nos vemos. ¿Apagamos acá? Apaguemos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.